Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Salazar Calderón, soy estudiante de pregrado de Medicina de primer semestre de la Universidad CES y hoy te voy a hablar acerca del concepto básico de la leucemia. Entonces, vamos a abordar en la presentación de hoy qué es un tejido, la médula ósea y como tal la leucemia. ¿Por qué tiene que ser así? Primero tengo que enseñarte los conceptos básicos para que tú puedas entender al final qué es la leucemia y por qué da esas cosas, esos síntomas. Entonces, abordando el primer concepto, que es un tejido. Un tejido es un conjunto de células y de materiales intercelulares con relación a ellas, especializados para una determinada función o grupos de funciones. Los cuatro tejidos básicos son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. En el caso de la leucemia nos vamos a enfocar en el tejido conectivo especial. ¿Y cuál es ese tejido conectivo especial? El tejido sanguíneo. La sangre es un tejido conectivo especializado compuesto por elementos figurados que se encuentran suspendidos en un compuesto líquido llamado plasma. Los elementos formes o elementos figurados, ya como quieras tú lo llamas, son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Centrándonos en la leucemia, vamos a hablar sobre los leucocitos. Los leucocitos son la defensa del cuerpo. Deben salir de los vasos al tejido conectivo para ser funcional y ejecutar su misión. Existen dos grandes grupos, los granulados y los no granulados. Las células sanguíneas tienen gránulos de secreción y con eso es como se diferencian. Entonces, este es un cuadro de histología de Gardner que es muy importante analizar y te voy a dar el espacio para que tú puedas tomar foto. Mientras yo voy hablando y voy explicándote, tú le puedes tomar foto y analizarlo por tu cuenta, o si quieres me pones cuidado. Resulta que existen los leucocitos granulados o granulocitos y los agranulocitos. ¿Eso qué quiere decir? Que en los agranulocitos va a tener menor cantidad o casi nada de gránulos y en cambio los otros sí va a tener mayor cantidad y por eso se pueden diferenciar. Entonces, en los granulocitos va a existir los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. En los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Ya en el recuadro aparecen las demás características, el número de leucocitos, el diámetro, como es el núcleo, los gránulos, el contenido de los gránulos específicos, los marcadores de superficie, el tiempo de vida y su función como tal. Pero la mayoría es básicamente defender el cuerpo. Unos producen reacciones, otros producen inflamación y así sucesivamente. En cambio, por ejemplo, mira, en los leucocitos, en los neutrófilos, te voy a dar un dato, en los neutrófilos ayudan a combatir las infecciones bacterianas. En cambio, los linfocitos ayudan a combatir las infecciones de virus. Hablando de médula ósea, la médula ósea es la encargada de la formación de las células sanguíneas, ¿eso qué quiere decir? De la hematopoiesis. Y su descarga en el sistema circulatorio. Contiene estroma, que es la estructura de la médula ósea, y el parénquima, que es donde se producen las células. La sangre entra al hueso, lo oxigena y sale. También así viajan las células nuevas. En la presentación, en la diapositiva te hice un esquema de donde cómo realmente entra y sale la sangre, que es básicamente siguiendo los números romanos del 1, 2, 3, 4, 5. Hace eso, llega por una vena, se mete por unos capilares al hueso, nutre el hueso de oxígeno, de lo que necesita básicamente, y después sale. De esa misma manera es como las células sanguíneas se meten a la vía y pueden salir. Entonces, vamos a hablar sobre la hematopoiesis. La hematopoiesis es muy importante analizarla para poder entender de dónde salen las células. Entonces, resulta que la célula de donde salen todas las demás células se llama la célula madre hematopoyética pluripotencial. Y resulta que tiene una característica o un componente muy importante para que pueda hacer eso, que es el CD34. Y el CD34 más. Ese CD34 más lo que hace es producir o hacer que la célula haga un proceso de autorrenovación, que lo que en sí es que se divide en dos células, en otra célula hematopoyética pluripotencial y en un precursor, ya sea mieloide o ya sea linfoide, como tú puedes apreciar en la imagen. Entonces,
ya el nombre específico sería precursor mieloide común multipotente y el otro sería precursor linfoide común multipotente. Y eso de multipotente y pluripotencial, ¿qué? Eso quiere decir de la limitación que tiene. Entonces la pluripotencial puede ser cualquier célula, puede ser un precursor mieloide o linfoide. Y cuando llegan a ser precursor mieloide o linfoide, ya son más limitados, ya tienen que trabajar en ese campo, en el de los linfoides y en el de los mieloides. Ya hablando de la leucopoiesis, ese es un esquema que sería la continuación, básicamente, más específica de cómo haría el precursor mieloide común. Entonces, este precursor mieloide común se vuelve a dividir y puede formar unas unidades formadoras de colonias granulocíticas o las agranulocíticas, sin incluir a los linfocitos, porque los linfocitos son con precursor linfoide común y de el precursor linfoide común nace los linfocitos y los natural killer. Y un dato importante, las células que se deben encontrar en sangre periférica son las dos últimas. Si se encuentran otras que son más inmaduras, debe haber un problema y es importante analizarlo. Asimismo, las células que ya son maduras ayudan a las células que son inmaduras a que se vuelvan maduras. Y es muy importante saber eso. Teniendo claro esos conceptos que te acabo de decir, vamos a hablar de la leucemia. Entonces, la leucemia se caracteriza por tener una proliferación clonal, autónoma y anormal de las células que dan origen al resto de las células sanguíneas. Bueno, en la imagen que te acabo de mostrar es una imagen de microscopio de un paciente que tiene leucemia. Y tú puedes ver muchas células sanguíneas, muchas células sanguíneas que no deberían. Realmente hay mayor cantidad de eritrocitos, de glóbulos rojos, que de leucocitos. Así que, tú me harías esta pregunta. ¿Por qué a pesar de tener muchos leucocitos en la sangre, las personas tienen bajas las defensas? Porque la leucemia como tal es cáncer. Al ser cáncer lo que busca es proliferar, multiplicarse y ocupar espacio. Entonces, en ese sentido, no va a ser funcional esa célula. Entonces, va a haber un montón de leucocitos, una cantidad exagerada, pero no van a ser útiles, van a ocupar mucho espacio, eso sí, eso va a ser su utilidad. Y eso afectará a los eritrocitos. ¿Y por qué? Porque al ver menos espacio va a haber menor cantidad de eritrocitos, por lo que se va a producir anemia. Así que la leucemia y la anemia van de la mano. Entonces, la causa y los factores de riesgo son los trastornos oncológicos previos. ¿Eso qué quiere decir? Si hubo metástasis y se convirtió en leucemia. En trastornos previos, en exposición a sustancias químicas, a fumar y antecedentes familiares de leucemia. Los síntomas, ¿cuáles pueden ser? Fiebre o escalofríos, fatiga persistente, debilidad, infecciones frecuentes y graves, pérdida normal de peso, ganglios linfáticos inflamados, tendencia al sangrado, petequias, que son esos puntos que te muestran en la imagen, y sudoración excesiva. Pero claro, como te acabo de decir al principio del video, perdón, la leucemia es una familia muy grande de enfermedades. Entonces puede haber una leucemia dependiendo del tipo de trastorno. Así que puede haber muchos síntomas, pero se resumen en cuando existe una leucemia, cuando existe el tipo pues identificado de leucemia. En tratamiento, como es un cáncer, va a haber quimioterapia. Y en sí, ¿qué va a hacer? Van a tratar de quemar, de matar toda la médula ósea. Y después harían trasplante de células madre. Al haber trasplantes de célula madre, retomando al cuadro de la otra vez, la célula con CD34 va a tratar de buscar donde había médula ósea, va a anidar ahí y va a volver a generar células. También existe la terapia biológica, la terapia dirigida y la radioterapia. Y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden consultar los libros. Consulté del Histología de Páparo
del libro Histología, Texto y Atlas de Gardner. También consulté de un artículo que se llama Leucemia para médicos y consulté las causas, los síntomas y el tratamiento de la página oficial de la Mayo Clinic. También quiero recalcar y dedicarle este video a dos doctores que me ayudaron mucho en la presentación del video, que son el doctor Jairo Alberto García, que es el doctor que nos da clase de histología, y la doctora Mónica María Cortés, que es la doctora que nos da hematología. Así que muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el video.